A ver, vamos a preparar un poquito esto. Bueno, en primer lugar, pues, dar las gracias por la invitación. Siempre pues, es un placer y una oportunidad de enriquecimiento esta jornada. Entonces, deciros que dice, el título era como ¿qué traen nuestros hijos en la mochila? ¿No? 10 cosas que nuestros hijos y nuestras hijas querrían que nosotros supiéramos. La primera anotación es decir que es verdad, y se habla mucho, de la mochila que traen nuestros niños, nuestras niñas, de la mochila de los adoptados. Pero nosotros también tenemos nuestras mochilas. Y a veces pues no lo tenemos presente. ¿Y sabéis por qué no las tenemos presentes? Porque las mochilas están detrás y muchas veces no las vemos, pero las tenemos, ¿no? Entonces, con este previo vamos a hacer un repaso a cosas que ellos traen en esa mochila y que querrían que todos nosotros supiéramos, pero me gustaría que tuviésemos presente que nosotros también tenemos nuestras mochilas, que quizás no hemos sufrido un abandono físico, pero hemos podido sufrir abandonos anímicos por nuestra familia de origen, que quizás pues no hemos sufrido un cambio tan traumático como el cambiar de cultura, de país, pero a veces los cambios por motivos profesionales de los padres pueden afectar tanto. Sí, que después hablaremos un poquito de cómo manejar nuestras propias mochilas a la luz de las mochilas de ellos, pero me gustaría que la tuviéramos presente, que no pensáramos que son los únicos que tienen mochila, que nosotros también la tenemos. Entonces, vamos a empezar con estas 10 cosas que podríamos decir 10, 15 o 20, ¿no? Pero bueno, nos hemos metido con el número 10 que parece como que es más completo, ¿no? Entonces, 10 cosas que mi hija o mi hijo querría que yo supiera. Pues la primera cosa que seguro que quieren que sepamos es que sus vidas, si hablaran ellos dirían mi vida, empezó 9 meses antes de nacer. Porque muchas veces cuando hablamos de la adopción, parece que la mayoría de los niños adoptados nacieron en un avión, porque siempre empieza la historia con el avión. Y fuimos a China, o fuimos a Rusia y vinimos en un avión, y parece que su vida empieza en el avión, ¿no? Y resulta que no, que su vida no solo no empieza en el avión, sino que empieza antes, en los 10 meses, 9 meses, 4 años, 5 años que ha vivido en una institución, con una familia de acogida, pero es que eso tampoco es todo. Es que su vida empezó como la nuestra, como la de cualquier ser humano, 9 meses antes de nacer. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, según las últimas investigaciones, el bebé, antes de nacer, pues ya puede ver, puede oír, puede sentir, puede experimentar, puede degustar, incluso de manera primitiva también puede aprender. Recuerdo el caso de un compositor, perdón, de un director de orquesta que lo contaba con su propia experiencia y bueno, que palpable, ¿no? Este hombre dice que cuando le tocó dirigir una determinada obra, ¿no? Pues es que se puso a trabajar como siempre con la orquesta, pero que le resultaba más fácil de lo normal, ¿no? Y no era una pieza que conociera especialmente, ¿no? Y cuando se lo comentó a su madre, que también era música, profesional, le dijo, ya sé por qué te cuesta tan poco esta obra, dice, porque esa es la que yo ensayaba cuando estaba embarazada de ti. Entonces, lo mismo que una experiencia tan bonita como esta de la música, de alguna manera se instala en la vida del feto, pues también se instalan otras experiencias y empiezan a modelar la vida emocional
del futuro bebé o de la futura bebé, ¿no? Entonces, la ansiedad crónica o una ambivalencia respecto a la maternidad, no sabe si quiere o no quiere esa maternidad, puede dejar una huella profunda en la personalidad de los niños. Según las últimas investigaciones que se han hecho ha sido una investigación lineal de mujeres embarazadas que querían el embarazo, otras que no aceptaban el embarazo y otras que tenían una actitud ambivalente, pues siguieron el embarazo y después el nacimiento y durante los primeros años de vida de esas niñas, y quien resultaba después más conflictivo, el niño o la niña que tenía una conflictividad mayor, no era, fijaos, la del rechazo, sino la de la ambivalencia, cuando la madre no sabía si quería o no quería, ¿no? Entonces, quiere decirse que nuestros niños y nuestras niñas proceden la mayoría de las veces de embarazos complicados, embarazos que, en fin. Entonces, si por ejemplo se siente rechazado, este sentimiento pues se podrá convertir en la lente a través de la cual vea en el futuro su vida. Por ejemplo, en el caso de China, el hecho de que no sepan si va a ser niño, si se lo va a poder quedar, si no se lo va a poder quedar, eso puede crear una ansiedad y puede crear, en fin, un sentimiento en la madre bastante fuerte, que se lo puede transmitir perfectamente al feto. Y ese sentimiento de rechazo, por ejemplo, por ser niña, pues puede convertirse en un patrón, en una lente a través de la cual después puede haber la vida. Sienta que se le rechaza por la cosa más mínima. Y creo que todos tendremos alguna vez esa experiencia, ¿no? Que no ha pasado nada tan grave, ¿no? Y se siente tan dolida porque se siente rechazada y no ha sido para tanto. A lo mejor es que la amiguita la solta la mano, no quiere ir todo el día de la mano y simplemente se cansa de ir de la mano, porque te suelten la mano lo entiende como un rechazo, quizás pues por esta experiencia previa. Por eso, como la mayoría de los niños adoptados proceden de embarazos no deseados o en circunstancias complejas, pues es frecuente que esa tensión emocional de la madre tenga un impacto negativo en el niño. Estamos hablando de factores de riesgo, no estamos hablando de causa-efecto, es decir, que todos les va a pasar lo mismo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, temas de hiperactividad, déficit de atención, baja autoestima, ansiedad, problemas de conducta pueden tener en alguna forma su origen, por ejemplo, en un embarazo de este tipo, complicado. Otra de las cosas que seguro que quieren que tengamos conciencia es esta, de que antes de que los adoptáramos, antes de que me adoptarais, sufrí una pérdida profunda y necesito elaborar el duelo por esa pérdida. A veces pues solamente vemos la adopción como un hecho feliz. Lo sacamos de una institución o de una situación, los traemos a un mundo mejor, los queremos, damos la vida por ellos, pero la adopción, que es un hecho feliz, parte de un hecho doloroso, que es la pérdida, que los podemos adoptar porque han sufrido una pérdida. Entonces, es importante tener presente esto para darles la oportunidad de elaborar el duelo por esa pérdida. Y en el caso, por ejemplo, como ha contado ella, de que además ha pasado por una familia de acogida, entonces ha sufrido dos pérdidas. Ha sufrido la pérdida de su madre biológica y ha sufrido la pérdida de la familia de acogida. Tanto si adoptamos un bebé como si adoptamos un niño mayor, muchas veces pues, creemos erróneamente que todo el pasado queda atrás. La realidad es que muchos de esos aspectos, de sus pérdidas, se van a poner de manifiesto en la vida presente. A veces no es fácil reconocer las consecuencias de esas pérdidas porque no son fáciles de identificar y porque los niños no son capaces de elaborarlo la mayoría de las veces a través del lenguaje, ese dolor. Por cierto, ellos aprenderán a expresar su dolor si nosotros también somos capaces de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro dolor. Porque al fin y al cabo los hijos en realidad nos hacen de espejo. Ellos a veces no son capaces de expresar cosas, pero porque nosotros tampoco somos capaces y no hay el ambiente en casa para expresar esos sentimientos. Entonces, por eso es importante que nosotros les proporcionemos ese espacio, ese ambiente, esa situación en la que puedan expresar con libertad su dolor, porque a veces los adoptados adultos, es muy interesante escucharlos a ellos,
Porque, claro, nosotros podemos estar hablando desde la teoría, pero ellos hablan desde la práctica, ¿no? Y expresan cómo, a veces, no han querido expresar su dolor, pues porque provocaba tristeza, por ejemplo, en su madre. Entonces, para no provocar tristeza en la madre, pues no expreso con el padre, ¿no? Lo que siento. Y en este caso se están invirtiendo los papeles, ¿no? Resulta que la niña o el niño está cuidando de la madre, cuando tiene que ser al revés, la madre o el padre es el que tiene que cuidar y proporcionar el ambiente emocional adecuado para que se desarrolle anímicamente de una manera lo más estable y equilibrada posible, ¿no? Por eso es muy importante, por eso decía antes lo de las mochilas. Si nosotros tenemos pérdidas en nuestras vidas sin elaborar, duelos sin elaborar, difícilmente nos podremos ayudar a ellos a elaborar los suyos. No sé si esto lo habéis planteado alguna vez. Tuve un caso en la consulta de una madre que me vino porque su niña, de origen chino, tenía 4 o 5 años, estaba en infantil, y bueno, que ella sentía que su niña la rechazaba, vamos, ¿no? Y bueno, pues quería saber cómo ayudarla, ¿no? Y claro, yo le preguntaba, bueno, ¿y qué síntomas veo? No, pero la niña se queja, te dice algo. No, pero vamos, que yo lo sé, ¿no? Y digo, oye, ¿y a ti cómo te fue en el colegio? Fue decirle, ¿cómo te fue a ti en el colegio? Le cayeron un par de lagrimones. Aceleré un poco. A ver, cuéntame, ¿qué te pasó a ti en el colegio? ¿Qué le pasó en el colegio? Pues me dice, mira, es que los niños se reían de mí porque yo era muy bajita, me llamaban enana. Y yo lo pasaba muy mal, claro. Digo, bueno, ¿y en tu casa qué te decían? Mi madre me gastaba broma y se reía de mí porque decía que era verdad, que era muy enana. Entonces, fijaos, esta madre tenía en su mochila un dolor, en su propia experiencia, que estaba traspasando a su hija. La niña, por ahora nadie la estaba discriminando ni la niña se quejaba de nada. Solamente que ella, que tenía una pérdida ahí, un dolor, un duelo no elaborado, pues en cierto modo, pues eso se lo traspasaba a la hija. Y el día que la hija tuviera que elaborar su duelo, que todos en algún momento tenemos que hacerlo y ellos lo tienen que hacer evidentemente, ¿creéis que esa madre podría ayudar a esa hija a elaborar el duelo de su pérdida? Por eso decía antes que es muy importante que tengamos en cuenta nuestras propias mochilas, que lo que llevamos detrás para elaborarlos nosotros, para poder ayudar a nuestras hijas y a nuestros hijos a elaborar los suyos. Como decía, no se saben expresar con palabras, ¿no? Pero sí tienen conductas que nos hablan de esas pérdidas y esos duelos no elaborados. Por ejemplo, se expresan a través de la ira, de la tristeza, del resentimiento, la hiperactividad, problemas de atención, conductas regresivas, pérdida de apetito, aquí nos contabas tú, pérdida de apetito, ese trauma que le provocó, ese shock de salir de la familia de acogida, mandarla al hospital y quedarse allí sola y después al orfanato, pérdida de apetito. Ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Problemas escolares. Hay veces que decimos, los problemas de atención, por ejemplo, el famoso déficit de atención o la hiperactividad, que muchas veces en el caso de los niños adoptados está muy mal diagnosticado. Está muy mal diagnosticado porque no se tienen en cuenta algunos factores que son estresantes o estresores y provocan conductas de este tipo, como puede ser por eso una pérdida no elaborada, simplemente el cambio de país, cambio de cultura, porque el sistema educativo la verdad es poco flexible ante el tema de la adopción y la ubicación escolar por edad cronológica, es decir, tú tienes 6 años, llegas y te metemos en primero de primaria, pues eso la verdad es que es poner a los niños en una situación de injusticia social tan grande como la que han sufrido en sus países de origen. A mí me duele el alma, ¿verdad? Pues trabajo con niños que tienen problemas de aprendizaje y cuando lo veo tan flagrante y como la institución, la administración no se da cuenta de que queriendo igualarlo, no, con sus iguales, con los de su edad, no, aquí como si, tabla rasa, como si no tuviera pasado, como que ya está aquí una familia que lo quiere, que lo alimenta, que a empezar como los demás. Lo único es que hace 6 años los demás empezaron en las condiciones en las que él o ella no ha empezado y ahora los ponemos a todos en la parrilla de salida para que lleguen al mismo objetivo y a la misma meta.
Entonces, es una situación bastante injusta, de injusticia social, claramente, vamos, ¿no? Entonces, muchos de los problemas escolares, por ejemplo, que pueden padecer, sufrir algunos de nuestros hijos, tienen que ver más con su historia pasada, de no haber estado escolarizado, no haber recibido estimulación suficiente, como ella ha dicho muy bien, adquieren muy pronto lo que es el lenguaje coloquial, pero lo que es el lenguaje cognitivo es otra historia. Y los aprendizajes escolares dependen del lenguaje cognitivo, no del coloquial. Trabajé hace poco con una niña china de 5 años, llegó al colegio. Claro, en 5 años, ¿qué 5? Se bandeó como pudo. Bueno, primero, claro, no aprendió a leer. No aprendió a leer y es hiperactiva. Me la trae la madre a la consulta y mientras hablo con la madre, la niña le doy unos huevos y unos lápices para que se entretenga. Estuvimos 2 horas hablando y la niña sola allí. Digo, bueno, ¿quién ha hecho el diagnóstico de hiperactividad? Porque vamos, yo he visto una hiperactiva que esté 2 horas sola apañándose la vida, vamos, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Pues evidentemente no traía los prerequisitos para el aprendizaje de la lectoescritura, no conocía el idioma, pues como va a aprender igual que aprender los demás, imposible. Que se mueva un poco y que va a ser la chiquilla, si se aburre pues se moverá, ¿no? Y entonces, ponte tú 5 horas en la clase de ruso, todos los días. ¿Te mueves o no te mueves? ¿Te mueves más pintado? Pues sería interactivo todo. Y una pastillita y lo solucionamos. No, vamos a ver, es que aquí tenemos que mirar la historia, de esta niña y por qué se mueve, y puede tener duelos no elaborados, y puede tener, pues, resentimientos, porque algunas historias son muy fuertes, ¿no? Y pueden tener ira, las rabietas, las famosas rabietas que tienen muchos niños, pero rabietas esas que no sabemos cómo poner, ¿no? Bueno, pues, ahí detrás de esas rabietas, ahí hay unas historias que si tú simplemente te dedicas a controlar y a cortar las rabietas, pues entonces no estás yendo a cuál es la raíz de la rabieta, ¿no? Y hay que ir a la causa, no al efecto. El efecto a lo mejor no lo ha hecho así, bueno, la que montar. No hay proporción entre el estímulo y la reacción. Claro, pero porque ahí hay algo detrás, ¿no? Bueno, frecuente en los niños que sufren algún espectro dentro de lo que es el alcoholismo fetal, ¿no? Porque esos niños tienen una problemática previa, un problema neuropsicológico que bueno, que tú tienes que entender, ¿no? Si no lo entiendes, pues esa tristeza, esa ira o ese resentimiento, esa agresividad que muestra, la puedes malinterpretar y la cortas. Entonces, si la cortas, realmente si no la enseñas a canalizar, el remedio es peor que la solución. Entonces, la elaboración de un duelo por la familia de origen consiste en acompañarlo en la expresión de los sentimientos que este conocimiento despierta en las distintas etapas del desarrollo, porque no se soluciona diciéndole un día, mira, es que tú eres adoptada, o hablándole permanentemente de China, de Rusia, donde sea, sí, es que nosotros te hemos adoptado. Es que eso no es necesario, pero no es suficiente. Tenemos que proporcionarles espacio en el que puedan expresar lo que sientan con libertad. Recuerdo el caso de una niña que le decía a su madre, tendría 3 años, cosas así, china, y le decía, mamá, un día así de rojo, ¿no? Mamá, yo me parezco mucho cuando era bebé. Hombre, pues sí, pero va cambiando, ¿no? Pero ¿por qué lo dices? No, porque digo yo que cuando volvamos a China mi madre me reconocerá. Con 3 años, ¿eh? Es decir, que ellas elaboran, piensan, se hacen sus preguntas, las tienen ahí. Si tenemos el espacio en casa abierto a hablar de esas cosas, pues podrán expresarlas. Si no, se las callarán, porque si nosotros como madres o padres nos sentimos incómodos con esas preguntas, recuerdo una madre que decía, uy, hablando de lo que las niñas preguntan, ¿no? Menos mal que la mía no empezó a preguntar nada. Pues mal asunto, porque lo que tenéis es que estar preparada para cuando empiece, o empiezas tú a hablar, porque claro, el día que la niña te diga algo no le va a decir, espérate un momentito que voy a preguntar cómo se contesta esto, o voy a mirar en el foro a ver qué dicen, ¿no? Tú no puedes parar la vida y enterarte en ese momento, tú tienes que tener tus propias historias bien elaboradas. Por ejemplo, la famosa frase, ¿no?
tú no eres mi madre verdadera, ¿no? Que se la dicen en el colegio más de una vez, ¿no? Si tú no tienes elaborado bien tu maternidad adoptiva, te va a doler el alma esa historia de que tú no eres la madre de verdad. Pero es que tú eres tan de verdad como la biológica. Ahora, la que lo tiene que tener claro es tú si se lo quiere trasladar a la niña de manera adecuada, ¿no? Porque si tú eso lo vives fatal, porque por ejemplo, si tú no has elaborado tu duelo por la infertilidad, si es que ese es tu caso, para tu motivación para la adopción, ¿no? Si no has elaborado el duelo de la infertilidad, el duelo del hijo biológico, tú no puedes tampoco ayudar a tu hija en ese momento, porque se te van a reestimular muchas historias cuando te digan que tú no eres su madre verdadera. Eso si te lo preguntan de las buenas, ¿no? Así, es que mira mamá que me han dicho, y no te lo digas así en un día de enfado, porque tú no eres mi madre de verdad. Entonces, si tú no tienes eso elaborado, si tú no has hecho tu duelo correspondiente, pues, y eso es nuestra mochila, entonces difícilmente vamos a poder ayudarlas a ellas cuando surjan estas cuestiones. Y esto es que va a surgir a lo largo de su vida de mil maneras diferentes porque van evolucionando, se van desarrollando y va a haber situaciones que se le van a reestimular historias suyas, ¿no? Y no es puntual, no es, mira, tú eres adoptada, tu familia no pudo hacerlo por lo que sea, con todo el respeto del mundo. No, es que eso es algo que va a estar presente en la vida. Unos lo hablan, lo expresan más y otros menos. Pero lo que nosotros es que nos tenemos que preocupar de darles ese espacio en el que se sientan con la libertad de expresar lo que sea, que si tienen miedo, si tienen rabia, si a nosotros esas expresiones suyas nos duelen o nos desequilibran, difícilmente podremos ayudarlos a ellos, pero ellos en algún momento van a sacar estas cuestiones. Y la elaboración, como digo, del duelo no se realiza en un momento concreto, sino que corresponde a un proceso gradual y continuo según las distintas etapas evolutivas. Hay niños, por ejemplo, que la fecha del cumpleaños, por ejemplo, les remueve mucho. Hay otros que le ven indiferente ese tema, ¿no? A veces, pues, cuando vas al médico y te preguntan por, en nuestro caso, claro, es tan evidente que no te hacen, aunque a veces también te hacen, ¿no? Lo de los antecedentes, ¿no? Porque, en fin, como ha comentado antes la compañera, te dice cada cosa delante de los niños y de tu madre mía, ¿no? Pero bueno, pero sí, pues, por ejemplo, no sé, cuando crecen, el momento de tener sus propios hijos es otro momento difícil, ¿no? O si bajamos otra vez a la infancia, que se te muere el gatito, el perrito, se le reestimulan otra vez los duelos. Es decir, que tenemos que entender que es un proceso, que no es que ya la hemos informado, que es adoptada, pues ya hemos cumplido, ¿no? Es un proceso. Y como decía, si no elaboro y supero mi propia pérdida, mis propios duelos, que pueden ser por unas razones otras, pues puede manifestarse en forma de rabia hacia vosotros. Si ellos no elaboran esa pérdida, si no la hacen de manera adecuada, nosotros, como ahí lo expresa, si lo estuviera diciendo el niño, puede manifestarse en forma de rabia hacia vosotros. Una experiencia muy reveladora en este sentido, el caso de una niña china también, que tenía una relación así un poquillo de aquella manera con la madre, ¿no? Estaba siempre medio enfadada con la madre, ¿no? No era una relación fluida, vamos a decir, ¿no? Y siempre le decía, pero mamá, ¿tú por qué tardaste tanto en ir a buscarme? Estaba muy enfadada porque había tardado tanto en ir a buscarle. Y la madre, pues hija, pues los papeles, que los papeles tardan mucho. Y ahí se quedaba la cosa. Y otra vez, en otro momento, volvía a venir otra vez, porque tú tardaste mucho en ir a buscarme. Y enfadada con la madre, vamos, ¿no? Y la madre otra vez, que los papeles tardan mucho. Ya habría yo querido ir antes, ¿no? Hasta que un día dice la niña, no mamá, claro, a medida que iba creciendo podía elaborar mejor lo que tenía dentro, ¿no? Dice, no mamá, pero yo digo que por qué me llevaste allí, te viniste y tardaste tanto con los papeles y a buscarme. Imaginaos lo que tenía la niña en la cabeza, que la madre la había llevado a China, no se sabe muy bien por qué, pero la había llevado allí. Y se había venido a arreglar unos papeles que tardaban mucho para ir a buscarla después otra vez. ¿Por qué la niña había hecho esta elaboración? Porque esa madre nunca le había hablado a su hija de la madre biológica. No conocía la existencia de la madre biológica. Entonces, ¿contra qué madre iba
expresar la rabia contra la única que conocía, la adoptiva, ¿no? Entonces, fijaos hasta qué importante es que tenga cada uno su lugar. Nuestros hijos, nuestros niños tienen dos sistemas familiares, el biológico y el adoptivo. Entonces, en la medida que sepamos integrar los dos, pues podrán crecer con un equilibrio emocional sano, porque en este caso vemos claramente que esa madre adoptiva no quería reconocer la figura de la biológica y la ignoraba y no le había hablado nunca sí, que habíamos venido de China en un avión, lo que decía antes, ¿no? Pero hemos venido de China, como si eso, como China, el avión, una nebulosa, ¿no? La niña no sabía que había nacido de otra madre, ¿no? Entonces, el mejor indicador de que un niño o una niña tiene una lealtad oculta hacia la madre biológica es el rechazo a la madre adoptiva. En este caso está proyectando sobre la madre adoptiva sentimientos que corresponden a la madre biológica, porque ella llevaba en su alma una experiencia de abandono, pero es que ese abandono le correspondía, esa experiencia de abandono correspondía a la madre biológica, no a la madre adoptiva, pero claro, se la adjudicaba a la única que conocía. Entonces, fijaos hasta qué punto es importante que nosotros tengamos claro que nuestros hijos tienen una historia previa a nuestra aparición en sus vidas. La rabia es un sentimiento que no se debe reprimir y es el síntoma de que hay algún problema que necesita confrontarse. Es verdad que tenemos que asegurarnos de que él sabe o ella sabe que la razón por la que fue abandonado no tiene que ver con nosotros, sino con la imposibilidad de criarlo de la familia biológica. Entonces, esto solamente lo podemos hacer cuando le damos ese lugar a la familia biológica, cuando no empezamos a contar la historia en el avión, sino que vamos más hacia atrás. Cuando la madre adoptiva no pretende ocupar el lugar de la madre biológica, el niño adoptado puede proyectar su rabia contra quien lo abandonó y su gratitud hacia quien la está criando. Este tema del lugar de la madre biológica creo que es muy importante que lo tengamos bien asumido. Yo recuerdo la primera vez que yo hablaba hace ya, así como la tira de años, ¿no? Yo fui a China en el año 2000, que mis papeles empezaron en el 98, así que llevo un recorrido en esta historia y al principio, claro, había poca formación de todo, vamos, ¿no? Y recuerdo que hablar de la madre biológica, la primera reunión que recuerdo es la que organizábamos así entre familias que nos conocíamos, ¿no? Que habíamos adoptado todos en China, para hablar de estos temas, porque no había servicio de adopción, no había asociaciones, no había de nada, no lo teníamos que gestionar todos nosotros, ¿no? Pues recuerdo que así, llamándonos unas a otras, pues un día nos reunimos con grupos, había allí por lo menos 25 o 30 familias, y íbamos a hablar de la madre biológica. Se montó una, porque había madres solo soy yo, vamos, la que te cuida, esa es la única madre, la otra es la progenitora o no sé, así como unos eufemismos, ¿no? Y yo he visto que a lo largo de los años esto se ha ido equilibrando un poquito, ¿no? Que ya estamos, a mí poco me linchan ese día, vamos, ¿no? Pues simplemente por darle su lugar a la madre biológica. Creo que en Málaga hicimos, ella está aquí de Málaga, que lo comentábamos antes, eso hace ya unos años, ¿verdad? Por lo menos 4 o 5 años, ¿no? Hicimos, bueno, era la asociación, una jornada, y hicimos un trabajo sistémico sobre la figura de la madre biológica. Y fue tan impactante que allí terminamos todos llorando, vamos. Y bueno, creo que es importante eso, ¿no? que le demos ese sitio a quien le transmitió la vida a nuestros hijos. En fin, otra de las cosas que nuestros hijos o nuestras hijas querrían que estuviéramos bien claritos es que ellos erróneamente a veces temen haber sido abandonados por su madre biológica porque no era un buen bebé. Muchas veces ellos piensan, bueno, pues si no se han quedado conmigo porque no debo valer suficiente. Si me hubieran considerado de suficiente valor, recuerdo el caso de una niña china también, que lo expresaba de esa manera, ¿no? Pues yo nunca habría hecho eso. Pues ya, pero es que a lo mejor no podían, pues ya tenían 2 hijos y en China pues solo se puede tener uno. Pues yo habría hecho cualquier cosa, pero yo me lo quedaba. Pues yo, y trataba así de encontrar
forma de culpar, ¿no? Hasta que llegó el momento y dices, pues que no me valoraban suficientemente. Entonces, esta niña, porque era capaz de elaborarlo con más profundidad, pero otros simplemente, pues, concluyen, no era suficientemente bueno para que se quedara conmigo. Este sentimiento puede producir dos tipos de reacciones debido al miedo a ser rechazado otra vez. Puede dar lugar a niños que tratan de manejar este sentimiento siendo personas complacientes. Son la típica niña, el típico niño perfecto, que no levanta una voz, que es iguana a todo, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan, si lo hago todo bien, me querrán y no me abandonarán. Porque los otros me abandonaron porque no fui suficientemente buena o lo que sea, ¿no? Conozco una familia que tenía este tipo de hija, ¿no? La madre un día tenía la hija adoptiva, era la mayor, y después tenía dos biológicas más pequeñas. Y claro, las otras dos, bueno, protestaban, se rebotaban, lo normal en los niños, dice. Pero que su hija mayor era incapaz de protestar por nada, vamos, ¿no? Y este era uno de los casos en los que esta familia no le había dado lugar a la madre biológica, ni a la familia de origen, ni... Bueno, fue muy interesante por eso. Cuando esta familia elaboró toda esta historia, la niña empezó a quejarse. ¿Por qué? A quejarse, es normal, que decir, como las hermanas, vamos, ¿no? Y ella me lo decía, dice, oye, ahora hasta me alegro de que mi hija me proteste. Porque ahora, si me protesta es porque está segura de que yo no la voy a abandonar. Entonces, fijaos, hasta ser buenísimo en extremo puede estar escondiendo un miedo a, no, yo me tengo que portar bien porque a mí no se sabe controlar esto. Entonces, es importante pues, que sepamos interpretar todos estos mensajes que nos mandan de una forma u otra. Hay quien lo hace al contrario, se expresan siendo rebeldes, expresan lo que siente, el miedo a ser abandonado otra vez, lo expresan a través de la rebeldía. ¿Y cuál es su planteamiento? Pues si no necesito su aprobación, entonces no me podrán herir cuando me rechacen, porque es que me van a rechazar de todas formas, ¿no? Entonces como poner el parche antes de que salga el grano, ¿no? Esto a veces da lugar a trastornos muy graves. El trastorno reactivo de vinculación, que ya es el máximo, digamos, ¿no? Tiene este origen, ¿no? Nunca se han llegado a vincular y entonces tiene el miedo de que si se vinculan van a sufrir, con lo cual mejor no me vinculo y así cuando me rechacen, porque me van a rechazar, pues no me duele. Entonces fijaos que el mecanismo es precisamente hacer aquello que temen para que te confirme aquello que temen, pero para que no te temen. Porque el ser humano tiene una complejidad bastante interesante, ¿no? En su conducta. Entonces tenemos que estar atentos, tanto si son muy rebeldes como si son muy dóciles, a qué sentimientos nos están transmitiendo. Detrás de estas conductas, tanto una como otra, hay un sentimiento de vergüenza por haber sido abandonado, y si no conseguimos sustituir este sentimiento por la verdad, es decir, que no te pudieron cuidar y que en todo caso el problema es de los adultos, que no supieron o no pudieron hacerlo mejor, del sistema político de ese país, de la injusticia social, de lo que quiera menos de ti, porque si no, puede vivir atemorizado toda su vida con este sentimiento de que me van a volver a rechazar, ¿no? Y esto adquiere formas muy sutiles. Investigando, cuando estaba escribiendo el libro, bueno, he traído unos cuantos ejemplares que están ahí detrás porque a veces me mandan email, esto que les resulta difícil conseguirlo, pues he traído unos cuantos por si alguien tiene interés. Di con una asociación de adultos adoptados en Australia, que fue muy interesante lo que planteaba una chica adoptada en Australia de Vietnam. Estos ya son adultos porque la mayoría fueron adoptados cuando la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, ella, después ya de adulta y después de hacer muchas terapias, porque nunca terminaban de cuajar sus relaciones, era ella siempre quien dejaba a las parejas, haciendo terapia llegó a la conclusión de que es que realmente ella dejaba a la pareja ante el miedo de que lo dejara él. Entonces, antes de que me dejen, te dejo. Fijaos, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar? Y esto no creáis que es cosa de esta persona que sería un poco regresada, ¿no? Hay unos estudios hechos en Estados Unidos, en población coreana, de origen adoptado, pero de origen coreano. Nosotros en España, como
tenemos 15 o 18 o 20 años de adopción, no tenemos como estadísticas ni muchos estudios para saber, pero sí podemos mirar en otros países con una tradición de adopción internacional más amplia. Por ejemplo, en Estados Unidos la población de origen coreano es amplísima, y claro, como la mayoría vienen también de la guerra de Corea, pues ese fue el inicio, digamos, ¿no? Todavía se sigue adoptando en Corea. Entonces, la estadística esta que venía hablaba de su grado de integración laboral, profesional, a nivel de estudio, y también de estatus social, si estaban casados, solteros, separados, divorciados. Y a mí me llama poderosamente la atención que hay un índice de solteros desproporcionado para lo que es la sociedad americana. En Estados Unidos un soltero es un bicho raro. Tú podrás estar divorciado